Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este momento, este instante. Gracias por la sintonía, gracias por estar detrás de las cámaras, escuchando, compartiendo estas reflexiones. Es más importante reflexionar antes que actuar. Cuando nosotros reflexionamos, estamos metiendo el ojo más allá de lo aparente, descubriendo lo que hay en el fondo, tratando de indagar hasta donde sea posible para encontrar el camino correcto, el sendero claro que nos lleve hacia un porvenir colectivo, hacia un porvenir de gloria, hacia un porvenir feliz. Alcanzar lo que se ha repetido muchas veces en este proceso político llamado bolivariano, recordando a Simón Bolívar, alcanzar el máximo grado de felicidad posible. Así que agradecido entonces a los que me sintonizan por el canal que hago, que está de aniversario, por cierto, tu canal, el canal de donde producimos este espacio en el municipio de Boconó, Estado Trujillo, Cordillera de los Andes, la República Bolivariana de Venezuela. Un abrazo también a los que nos ven en las redes, a los que nos ven en las diferentes empresas cabreras que bajan este espacio y lo colocan en su parrilla. Este es un espacio para poder nosotros interpretar con una luz diferente, no con la luz de la parcialidad política de esta organización o la parcialidad política de aquella organización. Sin tener pelitos en la lengua, sin andar con un carnet escondido ni con una tarifa en la boca, nosotros trascendemos a ello y hacemos la reflexión que consideramos honesta. No hay virtud más grande para un ser humano como su dignidad y su honor. Este es un programa que tiene dignidad, en tanto en cuanto dice las cosas que piensa y piensa lo que dice. Hay un tema que está en este momento candela porque la realidad se mueve a una velocidad que no alcanzamos a analizar un problema cuando surge otro problema. Por eso a veces hay que ver el bosque y no los árboles para tener una dimensión, para tener una visión holística, amplia, que nos permita visualizar un futuro posible. Cuando nos quedamos en el día a día, en el dime y dere, en el corre ve y dile, nos empantanamos y no vemos lo que está sucediendo hoy y llegamos a un final, a unos 30, 40, 50 años después, sin saber para dónde vamos. Este momento es crítico en Venezuela, este es un momento difícil para la especie humana en el caso de la pandemia del coronavirus y difícil para Venezuela porque se combinan varios elementos. Un gobierno que durante 20 años ha hecho acto de soberanía, es decir, que ha planteado el derecho que tiene el pueblo venezolano de decidir quién es su presidente, de decidir a quién venderle sus productos de hidrocarburos, recursos naturales, renovables y no renovables, de decidir con quién hacer negociaciones en el mundo. Ese acto de soberanía ha tenido un precio muy alto, no solamente en términos cuantitativos de dinero, sino un precio cualitativo en tanto en cuanto el gobierno norteamericano, que se ha autoelegido como el policía del mundo, como el país que tiene los poderes especiales y celestiales para gobernar el destino de un planeta, ficción que solamente se creen ellos, por cierto, pero lo asumen con un poderío militar inconmensurable. Las guerras de Irak, la guerra en Libia, la guerra en Afganistán, de donde por cierto han salido con tablas en las cabezas, porque recuerden siempre que el ejército norteamericano gana batallas en Hollywood y en países demasiado pequeños que no tienen fuerza militar, porque tienen un palmarés, una trayectoria de invasiones en América Latina, pero también tienen derrotas militares como la que se vivió en Cuba al comienzo del año 60 con el asalto a Playa Girón, lo que se dio en Vietnam también en la década del 60, así sucesivamente hasta la firma que acaban de hacer con los talibanes, con el gobierno de Afganistán, donde tuvieron que retirarse. De tal manera que la crisis que nosotros vivimos, lo que está pasando en Venezuela, tiene hoy un hecho que llama a reflexionar. Dentro de esa visión multilateral de la política internacional, el gobierno ha acertado en diversificar la presencia. Ya no solamente miramos hacia el norte como el devoto mira al santo. Durante 100 años los norteamericanos con diferentes tipos de gobierno han succionado el petróleo venezolano, se lo llevan barato y nos los exportan caro, todos los derivados,
se desarrollaban, se tecnificaban, se salían de las fábricas norteamericanas y nosotros poníamos la carne y ellos nos mandaban todo enlatado. Entonces fuimos un país, y todavía seguimos siendo un país, que dependemos de los Estados Unidos en algunas áreas y sobre todo también en la área económica. Hoy el gobierno está viviendo una experiencia peligrosa cuando 5 buques iraníes decidieron venir en unos convenios de intercambio, en lo que decía al principio, en esa apertura acertada, por cierto, y que conocí en carne viva porque me tocó asumir responsabilidades en el exterior como diplomático, cuando vimos que habían otros países que podían ayudar a Venezuela en intercambios económicos y no necesariamente Estados Unidos. Rompimos ese cordón umbilical de alguna forma y luego tenemos que pagar el precio de un acoso permanente de los gobiernos norteamericanos. Barack Obama, Bush 1, Bush 2, luego este psicópata que tiene en este momento el gobierno norteamericano, las corporaciones económicas que son las que dominan y controlan el verdadero poder detrás de la Casa Blanca, detrás de la CIA, detrás del Departamento de Estado, son las corporaciones económicas que controlan la política exterior y la política interior de los Estados Unidos de América. Estos 5 buques fueron amenazados por el presidente norteamericano Trump de que si venían para Venezuela iban a sufrir represalias en el viaje. Es decir, en la navegación, en la larga navegación, en los océanos que tenía que atravesar cada uno de estos buques, se iban a encontrar con la flota norteamericana. Y sobre todo en el Caribe, porque, vuelvo y repito, los Estados Unidos desde 1826 al día de hoy se creen predestinados por la providencia para plagar de hambre y miseria a los pueblos de América en nombre de la libertad, como los dijo proféticamente nuestro libertador Simón Bolívar en la apertura del Congreso Anfitriónico de Panamá. Entonces, hoy, esos buques que venían en camino amenazados, esos buques arribaron a Venezuela. Van llegando cuenta, pero es importante destacar lo siguiente. El gobierno iraní advirtió también a los Estados Unidos que si llegaban a tocar alguno de esos buques, es decir, a atacarlos militarmente, responderían militarmente. Entonces, recordamos aquella frase de Mao Zedong, un líder político chino, cuando dijo que los Estados Unidos es un tigre de papel. Esa figura, esa retórica, esa figura literaria, significa que tanto ladra, pero al final se vuelve papel. A punta de amenazas intimidan, a punta de amenazas acorralan, a punta de amenazas hacen que la gente crea que ellos son poderosos, pero no es cierto. No es cierto que los Estados Unidos es imposible de que se derrumbe, se está derrumbando poco a poco. Hoy, el pandemia que no es chavista, el coronavirus que no es un virus producido por el chavismo, el coronavirus que no es producido por el castrismo, por los cubanos, el coronavirus que no es producido por los chinos, por los japoneses, por nadie, es una enfermedad que se propagó, un virus que se propagó por todo el planeta, tiene en Estados Unidos el epicentro más trágico, la mayor cantidad de muertos y la mayor cantidad de contagiados en el mundo están en los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque la prepotencia, la arrogancia de ese modelo de sociedad está en valorar más la economía que al ser humano. Bajo ese concepto de poder, de arrogancia, amenazaron a estos buques para que no llegaran a Venezuela porque quieren arrancarle la cabeza a este país, arrancándosela al señor presidente de la República. Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio. Ya regreso.